ustedes el sargento Alejandro de nueva cuenta en esta nueva entrega. Eh, Quisiera hacer un recuento de personalidades que dentro del ejército cometen nepotismo, brincándose todas las legislaciones que contemplan y sancionan la corrupción. Esa es la palabra, corrupción. Nepotismo, tráfico de influencias, etcétera, son corrupción en una sola palabra. Aquí tenemos una lista rápida, breve, en donde tenemos al hermano del subsecretario de la Sedena, el general André George Foulon Van Dissum, del cual, por cierto, como nota, como aclaración, no sabemos nada de él. Mucha gente dentro de las filas del ejército están comentando que mi general subsecretario pues falleció en el avionazo allá en el Lencero, Veracruz. Son de esas cosas que misteriosamente no se han develado, no se han desmentido, pero que gracias al silencio y al hermetismo tan sospechoso de la Secretaría, pues generan suspicacias en la gente, ¿no? Bueno, resulta que el hermano del subsecretario, de nombre Cesareo Raúl Emilio, apellidos Foulon Van Lissum, pues está trabajando dentro del servicio público en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, como director general de administración, ganando un sueldo entre 95,000 a 137,000 pesos al mes. Este es uno. Tenemos a otra persona que está en situación de retiro, un teniente coronel de la Fuerza Aérea, que recientemente fue el director del Reclusorio Oriente. Ya fue relevado. Ahorita, aquí la cosa es esta, de que este teniente coronel, exdirector del penal del Oriente, tiene dos hermanos en el servicio activo en el ejército. Son dos generales de brigada diplomados de Estado Mayor los dos. Uno es comandante de la 20ª Zona Militar, Colima, y el otro es el comandante de la 26 Zona Militar, el Lencero, Veracruz. El del Lencero, Veracruz es el general de brigada diplomado Estado Mayor, Federico Eduardo Solórzano Barragán. El de la 20ª Zona es Erwin Rodolfo Solórzano Barragán. Y el exdirector del Reclusorio Oriente, José Alejandro Solórzano Barragán, al cual, por cierto, junto con el superior de este, hablando del tema penitenciario, señor de nombre Hazael, pues fueron amenazados apenas recientemente en este año, en marzo justamente, con una manta, una narcomanta y unas cabezas humanas tiradas allá afuera del Reclusorio Oriente, donde les reclaman estas personas toda la sarta de extorsiones y corruptelas que hay adentro de la prisión y que ellos como directivos pues lo solapan, ¿no? Tenemos también dentro de la trama del nepotismo al ya de por sí ya mencionado Tomás Ángeles de Aguajare como coordinador de seguimiento federal en gobernación, con un sueldo de 61,000 a 88,000 pesos al mes, sin contar su pensión de más de 300,000 pesos como general retirado. Y general retirado ganando el triplicado de su sueldo por haber sido subsecretario de la Sedena al momento de su retiro. Y en este marco aquí tenemos a su hija Adriana Ángeles Cepeda, allí en Pemex, junto con el yerno de Aguajare, Juan Manuel Flores Cabrera. La hija percibiendo un sueldo de 68,000 hasta 98,000 pesos al mes y el yerno entre 50,000 a 73,000 pesos. Ahora bien, ¿qué es el nepotismo? Vamos a hacer una definición rápida de conformidad a lo que dice el diccionario prehispánico del español jurídico. Nepotismo: utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal al margen del principio y mérito de mérito y capacidad. Eso es lo que dice el diccionario prehispánico del español jurídico, la definición de nepotismo. ¿Sí? Darle preferencia a amigos o familiares para darles un cargo
o una concesión, etcétera, sin ver si tienen los méritos o la capacitación adecuada para ello, ¿no? ¿Por qué mencionamos el tema del nepotismo? Porque recientemente, en el 16 de este mes, 16 de marzo de este mes, el periódico El Financiero, en la columna estrictamente personal de Raimundo Riva Palacio, titulando la columna Nepotismo Militar, nos comenta que el general secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, pues ha sido muy recompensado por López Obrador gracias a su lealtad a este. No solamente dándole recursos a diestra y siniestra para las cúpulas del ejército, y me refiero en específico a los diplomados de Estado Mayor, que son la cúpula que manda, y eso los militares me harán, no me dejarán mentir y me darán mucho la razón al respecto, que la cúpula que manda en el ejército son los diplomados. No solamente con esos recursos, sino con favores personales. En uno de estos es el que pongan al hijo del secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional en un cargo muy, muy fuerte en el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN. El hijo del general Crescencio, independientemente de que si haya estudiado o no en el Colegio de Defensa, como lo dice Riva Palacio, o como Junior, hijo de papi, César Gutiérrez, dice que fue en el CESNAF, allá en el Centro de Estudios Navales, el caso es que el hijo del general pues no es militar, no tiene un adiestramiento o formación para el servicio de inteligencia, por ejemplo, porque esto es un cargo muy delicado, se trata de la inteligencia nacional y para eso hay que hacer muchos estudios, muchos entrenamientos y dudo mucho que el hijo del general secretario pues tenga el adiestramiento adecuado, ¿no? Como para asumir un cargo así. Ahora, esta nota de Raimundo Riva Palacio fue rebatida por el Junior César Gutiérrez. En su opinioncita de Junior, ahí en la silla rota, Junior insiste en calificar que se le critica demasiado al ejército al por señalar solamente a unos cuantos militares. O sea, César insiste en que si uno señala la corrupción ejercida por mandos militares, digas el secretario de la Defensa, el Estado Mayor de la Sedena, comandantes de zona, región o guarnición o de batallón o de unidad X, perdón, no es atacar al ejército, es atacar el acto delictivo que mandos militares están haciendo, escudados en el prestigio de la institución. Hay que recordarle a Junior y a la gente que estos delincuentes corruptos, narcotraficantes uniformados, no son todo el ejército, y señalar ese grupo no es atacar o criticar a todo el ejército mexicano, por Dios. Ahora, Junior en su columna cita un poco la definición de nepotismo, pero le falta algo. Él te dice, Junior define el nepotismo como el trato de favor por el que un funcionario o empleado público otorga un puesto, concesión o concurso público a un amigo o familiar. Pero no nos dice la completa definición, que nos dice al final, al margen del principio de mérito y capacidad. No explica qué es esto, por alguna cuestión lo omite, ¿verdad? Y el Junior insiste, sigue aquí. Él dice o sea, en la nota que él hace en la silla rota, con ironía, dice que ahora resulta que es pecado que el hijo del general Sandoval tenga un cargo en el CNI y que su entrada se le etiquete como nepotismo. A ver, la definición de nepotismo está muy clara, ¿no? El general Crescencio no está metiendo a un amigo o a un subordinado consentido, ¿me explicó? No, está metiendo a su propio hijo con parentesco de consanguinidad de primer grado. Junior definió el nepotismo y esta se configura con amigos o familiares del funcionario otorgante, ¿ok? Pero Junior entre líneas nos quiere decir, o sea, sí es su hijo, pero no es nepotismo. O sea, creo que está muy claro el mensaje del señor César, ¿no? En sus cortinillas para promocionar su columna, Junior dice que los corruptos lloran porque no han logrado traspasar la muralla hecha con el arduo trabajo del día a día que realiza el personal militar. Perdón, pero el señalar que el general Crescencio está cometiendo un acto de corrupción al enjaretar a su hijo en un cargo sensible dentro del Centro Nacional de Inteligencia,
no es lloradera de ningún corrupto. O sea, el corrupto es el general Crescencio, punto. Y se está señalando su corrupción. Y como militar, como alto mando de la Secretaría de la Defensa, es el primero en poner el ejemplo para erradicar la corrupción y el nepotismo. Voy a contar una anécdota rápida. Tuvimos de 1994 al año 2000 al general secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre. Él tenía uno de sus hijos era militar, oficial de caballería, egresado del colegio militar. Este chavito, este muchacho, Javier Cervantes Martínez, pues tenía los privilegios, ¿no? Que muchos militares pues no gozan. Por ejemplo, andar uniformado, pero con la greña muy larga, y con barba incluso, y nadie le podía decir nada por ser hijo del secretario. Cuando la ley militar y los reglamentos también nos ordenan tener pelo corto, sin barba y con el bigote recortado en caso de usar bigote. Por ahí eso lo prescribe muy claramente el artículo 19 del Reglamento General de Deberes Militares. El cómo debe uno estar bien portadito, ¿no? En la cuestión de gallardía y portar el uniforme, ¿no? Bueno. Y esas eran cositas así de corrupción, ¿no? Del general Cervantes. Pero aquí Cervantes no fue tan cínico como lo está haciendo ahorita Crescencio. Cervantes Aguirre tenía a su hijito, lo mandaba a España, lo mandaba a diferentes lugares, pero jamás le dio un mando, no le dio un cargo en la vida civil ni en el ámbito militar. Sí le daba su nivel de servidor público para que ganara dinerito, ¿no? Como buen hijo de papi, pero de eso a que Cervantes le dijera a su hijo Javier, a ver hijo, te vas a ir de comandante de una sección en un regimiento de caballería, o te vas a ir de jefe de la policía en tal estado, ¿no? Nada de eso. Dejándolo tener el pelo largo y la barba larga, uniformado, es todo el exceso que Cervantes cometió en relación a un hijo. Pero ahorita estamos hablando de un general secretario que anda muy acomedido con el presidente Obrador. Y este, Obrador, lo recompensa cada día. Y una recompensa, pues, es generar la corrupción y tener a un hijo en el Centro Nacional de Inteligencia. Aunque Junior, hijo de papi, César Gutiérrez, diga que no tiene nada de malo, perdón, él es abogado. Él debiera saber que la corrupción se castiga. El Código Penal Federal lo sanciona, ¿ok? Tenemos un marco legal sobre el nepotismo. Es el artículo 63 bis de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y ahí nos dice quién es el que comete el nepotismo. Ajá, y en qué consiste este acto. Aquí, en el Código Penal Federal, se contempla delitos por hechos de corrupción. El capítulo 9, tráfico de influencias, es una parte de la corrupción, en el artículo 221. Y ahí este marco legal nos enseña claramente la sanción que hay ante actos de corrupción, ¿no? Y Junior César, pues no lo invoca. No hay un reclamo por el hecho de que el general secretario, cometiendo un acto de corrupción a todas luces, le pueda decir a Crescencio, tápale el ojo al macho, ¿no? No, al contrario. Y César Gutiérrez manifiesta en su columna que lo que más coraje le da es que se metan con el hijo del general Crescencio. Que si al general Crescencio lo mete a trabajar en el servicio público, no es pecado. Pero, Junior, olvidas perfectamente que ese acto se llama corrupción y se llama nepotismo. ¿Por qué en el Centro Nacional de Inteligencia? Porque recordemos que el que apadrina al general Crescencio con López Obrador es el general Audomaro Martínez Zapata, un general retirado, también de caballería, que es muy amigo del general Crescencio, y por ende trajeron al chamaco del general Crescencio pues a trabajar con ellos. Con Audomaro Martínez, ahí en el Centro Nacional de Inteligencia, generando en el Centro Nacional de Inteligencia mucha irritabilidad por las personas que trabajan ahí, que hicieron un entrenamiento, un adiestramiento, una capacitación adecuada a sus actividades, y el que llegue un junior, otro junior, hijo de papi, pero que este es el secretario de la Defensa, a usurpar alguna situación de la cual él no está enterado, ni tiene el conocimiento, ni la capacitación, ni el entrenamiento,
pues obviamente genera mucho enojo entre el personal que ha estado años en este lugar. Es como si metieras a un recomendadito que, suponiendo, no tenga ni siquiera la primaria, pero falsificó una cédula de abogado allá en Santo Domingo para poder cubrir una vacante de encargado de archivo de concentración. Y esta persona, por muy jefe, por muy encargado, por mucho cargo que tenga, y el tener la primaria trunca y no tener ninguna capacitación en gestión de documentos, en archivonomía, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Que ese archivo, esa sección de concentración de documentos no va a avanzar, no va a rendir. El encargado va a girar órdenes estúpidas y no se va a atener a los lineamientos internos sobre la gestión de documentos, ¿me explico? Lo mismo aquí con el Centro Nacional de Inteligencia. Imagínense tener al mando una persona que a lo mejor, dice César, es que él tiene el curso en el CESNAF, no en el Colegio de Defensa. Ok, pero les voy a recordar otra cosa, señores. Tanto el Colegio de Defensa Nacional como el Centro de Estudios Navales, el CESNAF, para los civiles, o sea, ahí se estudia maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Y en el CESNAF se estudian muchas cosas, incluso se estudian idiomas. Pero ninguno de estos dos institutos de la Marina y del Ejército no son campo de entrenamiento o curso de adiestramiento básico individual para formar agentes de inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? Los agentes de inteligencia del ahora Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, tienen su entrenamiento especial en diferentes unidades, tanto del ejército como de la policía. Y hablo de prácticas de tiro, defensa personal, espionaje, contraespionaje, etcétera. Todo lo que les atañe a ellos se les inculca con años de entrenamiento y de cursos y capacitaciones. Y el junior, hijo del secretario, pues tendrá mucho su cursito del CESNAF, pero a lo que voy, Colegio de Defensa y CESNAF, para los civiles que van a estudiar ahí, es solamente un año de chacoteo con generales jefes, con coroneles y generales, o capitanes y almirantes en la Armada. Solamente es un chacoteo, no es un aprendizaje. De ahí salen solamente con una maestría que les otorga el ejército y es muy difícil entrar ahí porque debes pagar tu curso cuando eres civil. Cuesta. Y aparte, se supone que deben de entrar personas que trabajan en el servicio público, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública Federal, Relaciones Exteriores incluso. Pero vamos, os estamos hablando del hijo de un general secretario de la Defensa. Si entró y se graduó hace 2 años, eso no le dio la formación como espía, ¿sí? Como agente de inteligencia o contrainteligencia. Ahí no dan esas cátedras. Allá en el Colegio de Defensa o en el CESNAF solamente van, se sientan, van a un auditorio interno, escuchan al ponente, ven diapositivas, se ponen a escribir en sus cuadernos o en sus tablets y ya se van al recreo, ¿no? A la hora del cafecito con las galletitas para chacotear con el general o con el coronel, ¿no? Y es todo. Y ya cuando se gradúan, por ejemplo, tenemos el caso de esta incondicional del Junior César, la tal Paloma Mendoza Cortés, la cual les comento, cuando hice mi primer podcast, ella se burló de mí. Ella se burló de mi tono de mi forma de hablar, de mi tono de voz, diciendo que para ser yo un sargento segundo, estoy tan bien informado y tengo un léxico muy peculiar, ¿no? Que hasta en inglés sé hablar por haber dicho yo la palabra googlear, cuando recomendé a la gente buscar en Google algún término. Obviamente la tipa, cuando le reclamé, le dije, bueno, gracias por las flores, para ser sargento segundo, pues sí, estoy muy informado y estoy mucho más informado que cualquier civil que se las da de experto en un tema militar, solo por ser hijo de papi general o por haber chacoteado durante un año en el Colegio de Defensa Nacional o en el CESNAF. Obviamente esto le dolió y me bloqueó porque la gente sin argumentos tira la piedra, se esconde la mano y te bloquea. En el podcast pasado mencioné que Junior César
fue cómplice de un fraude, de un fraude de final de sexenio pasado, donde andaban defraudando a muchos militares con una cuestión de hacienda que resultó ser falsa, y César amagó en una nota de Estado Mayor al personal diciéndoles que el que se quiera amparar es un evasor fiscal. Ni se amparen porque si se amparan son evasores y el juez los va a descubrir. Pues en esta situación es lo mismo que hace Junior en su columna de La Silla Rota, donde critica al señor Vicente Riva Palacio. Aquí Junior nos definió el nepotismo, pero dice que si es el hijo del general secretario el que es asignado por medio de la corrupción y nepotismo a un cargo al servicio público, no es nepotismo. O sea, esa es la cuestión muy rara, ¿no? Entre este Junior que nos dice ahí, ¿no? O sea, ¿qué concepto tiene él de la corrupción? Cuando la 4T comete la corrupción, pues no es corrupción. O sea, esto me recordó lo que Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, le confió al reportero británico David Frost en una entrevista. Nixon le dice, lo ilegal deja de ser ilegal cuando el presidente la comete. Y esa es una frase que quedó marcada en la historia, aplaudiendo la corrupción, la ilegalidad. O sea, el mismo David Frost se quedó, ¿qué dijo? O sea, ¿qué fue lo que dijo usted? O sea, el colmo del cinismo, ¿no? O sea, si el gobierno de la 4T permite que el hijo del secretario de la Defensa tenga un cargo sin la capacidad, sin el mérito correspondiente, más que ser el junior hijo de papi general secretario, pues es darle cumplimiento a la máxima de Richard Nixon, ¿no? Lo ilegal no es ilegal cuando el presidente la comete, ¿no? O sea, eso es una burla, eso es un cinismo. Y aquí tenemos una cuestión más de corrupción cínica, abierta y a todas luces sin recato, por una cuestión muy delicada. Vamos a hablar rápidamente de lo que el año pasado dijo un general ante Carlos Marín en la columna de Milenio, en el Asalto a la Razón. Ahí como el 26 de febrero del año pasado, justamente, el ciudadano general de brigada, ingeniero constructor diplomado de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, que es el encargado de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, le dijo, sin recato alguno, a Carlos Marín, que todas las ganancias de la construcción del aeropuerto van directamente a a las bolsas del ejército. Así de tajante se lo dijo el general a este Carlos Marín. Hay un video, lo pueden ver. De hecho, lo han revivido últimamente. Díganme ustedes si esto no es corrupción, si esto no es tener poca vergüenza de quienes supuestamente debieran de pelear contra la corrupción, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público. Y más gravedad cuando es cometida por personal militar, quienes no debieran haberlo hecho, quienes debieran de poner el ejemplo en todo lo contrario. Esa es la realidad que hoy en día tenemos. Nepotismo en los órganos de inteligencia. Junior, hijo del general secretario, en el CNI. Daguajare en Gobernación, su hija y su yerno en Pemex. Y Foblón Lizum, el hermano del subsecretario, como director de administración en una área de educación federal en la Ciudad de México. ¿Sí? Dependencia de la SEP. Esas son las cositas, compañeros, que he querido comentarles para que no nos dejemos sorprender. Yo no sé qué está buscando Junior César en arrastrársele tanto al general Crescencio, y no me explico porque les voy a recordar que el general Crescencio lo ignoró en diciembre pasado con sus presos militares cuando fueron a la visita de la prisión militar con la directora de Derechos Humanos, ¿no? Ni siquiera César salió en el micrófono, ni siquiera salió en foco, en ninguna foto, y eso le dio mucho coraje a César, que lo hayan rechazado. Y ahora ande muy arrastrado con el general secretario Crescencio, que tantas ganas de defender un acto de corrupción, o sea, que César Gutiérrez defienda un acto de corrupción a todas luces, cínico, sinvergüenza, carente de algún recato, en donde se impone a su hijo
en un cargo muy delicado como el CNI. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos escuchando en la siguiente. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.